Estamos listos cuando quieran empezar. Voy a hacer nada más un aplauso para el audio, para sincronizarlo. Y ya. Buenas tardes, estamos con el doctor Ernesto Gallardo León. Es doctor en filosofía por la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad, así como del posgrado de filosofía y la licenciatura en comunicación en la Universidad de Anáhuac y en la licenciatura en filosofía en el ICTE. Es experto en el área de docencia universitaria. Ha trabajado como asesor de organizaciones civiles y proyectos de investigación. La religión es uno de sus distintos ámbitos que ha explorado como parte de su labor filosófica de investigación académica. Durante este semestre impartió en la Facultad de Filosofía y Letras la Cátedra de Filosofía de la Religión, Teoría y Mito, y participó en el Seminario de Introducción a la Filosofía de la Religión, organizado por el Seminario de Intersecciones de lo Religioso, por lo cual hoy le agradecemos formar parte del proyecto El Jardín de Hermes. En esta ocasión reflexionaremos respecto al fenómeno New Age. ¿Qué es el New Age, doctor? Bueno, pues hay por lo menos dos respuestas a esa categoría. La primera pues tiene que ver con el fin de los grandes relatos con la posmodernidad. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo entre los movimientos intelectuales, entre los que revisaron los fundamentos de la modernidad, esta idea de que no podíamos volver a creer en los grandes relatos. Y cuando decimos los grandes relatos decimos el cristianismo, el marxismo, el socialismo, estos relatos que nos iban a mejorar nuestras vidas, que nos iban a traer la salvación. Entonces, el fin de los grandes relatos, el fin de las crisis de las grandes religiones, de los grandes relatos, trajo al mismo tiempo pues la necesidad humana, espiritual, de conectarse con un sentido de vida, con una nueva orientación existencial. Si esos grandes relatos políticos y religiosos ya no llenaban ese espacio, pues había la enorme necesidad de llenarlos, esos huecos, con alguna narración distinta. Y así apareció, por ejemplo, la filosofía hindú, que llegó a Occidente, ¿no?, en su vida en el tren de la independencia hinduista, con el fenómeno Gandhi y con las exploraciones espirituales a Oriente que habían hecho norteamericanos y europeos que venían huyendo pues de esos grandes relatos y de las grandes decepciones. Y bueno, pues incorporaron las religiones orientales y empezó un boom tremendo también de los viejos relatos, también de la astrología, de la magia, que se incorporaron y que parecían superados y que se incorporaron pues a una nueva identidad juvenil. Digamos, ese es un primer sentido de la nueva era. Y el otro sentido pues tiene que ver con la era postindustrial. Es decir, el otro sentido del New Age, de la nueva era, tenía como objetivo profundizar lo que habíamos vivido en la primera revolución industrial, en la segunda revolución industrial. Y esta nueva era, una era en la que supuestamente el ser humano con la tecnología iba finalmente a lograr liberarse del trabajo manual. Entonces esta nueva era está articulada con el boom de las nuevas tecnologías, con el boom de las nuevas formulaciones, digamos, de que el ser humano puede, de alguna manera, a través de los avances científicos, tecnológicos, liberarse por completo del trabajo manual. La nueva era en realidad representa una esperanza en los seres humanos de evitar a toda costa volver a ser esclavos del trabajo manual. Esos serían los dos sentidos de la nueva era. El primero, que está relacionado con el fin de las grandes narrativas, y el segundo con la promesa en esta nueva era de liberarnos a través de la tecnología del trabajo manual. Entonces podríamos decir que tiene
dos raíces, una histórico-teórica a partir de la Segunda Guerra con el fin de los grandes relatos y otra práctica con el fenómeno de lo postindustrial, ¿verdad? Sí, porque además una parte importante del gran triunfo, por ejemplo, de las tecnologías de la información, de la electrónica, fue la maquinización de los procesos industriales. Entonces, mucho de lo que prometió Silicon Valley, la aparición de Internet, respondía exactamente a esas necesidades de intercomunicación global. Eso es la nueva era, es una forma también de pensar distinto el mundo y una forma de incorporarse a él desde otra tecnología distinta, otra herramienta nueva que va a eficientar y a quitarnos, de hecho, el trabajo manual. En realidad eso no ocurrió en ninguna de las dos cosas, pero así fue. Claro, es que es un gran relato que también se está construyendo y también bueno, está en crisis. Eso para la pregunta final. Ya me estoy adelantando, perdón. Bueno, este fenómeno, un mismo fenómeno, vamos hacia otra concepción así del New Age en bifurcación. Este fenómeno del New Age, que es uno, con seguridad que cuando menos podemos calificar como sociocultural, podemos decir que tiene dos nombres cotidianos, y el uso de uno o de otro para referirse a él se deriva de cómo se experimenta. Uno es el New Age y es el que usan para referirse a él quienes no suscriben con sus creencias y estilos de vida y lo contemplan, ya sea desde el rechazo o por el contrario, como lo hacemos nosotros, desde el respeto e incluso el interés, en este caso académico y filosófico, pero manteniendo con respecto a él una distancia objetiva. Y el otro es el que usan quienes suscriben a él, lo holístico, un adjetivo derivado de un sustantivo que es el holismo, palabra que la RAE define como doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. ¿En qué consiste el holismo como doctrina? Es como se justifica el uso de la palabra holístico para referirse a lo relacionado con el New Age. De hecho, la parte importante de entender el New Age y las críticas que se le han hecho es que adereza, transforma en visiones y en versiones descafeinadas, si podemos usar un adjetivo, las visiones religiosas de Oriente. Esta idea de integralidad, esta idea de que el ser humano es un ser integral, funciona, por ejemplo, en los órdenes religiosos, siempre y cuando esos órdenes religiosos estén adheridos a una tradición. Voy a poner un ejemplo porque creo que el ejemplo es más claro en ese sentido, e incluso para entender el concepto holístico. Una persona que nace en una cultura, que nace bajo una cosmovisión, que nace bajo una cierta realidad valorativa, está impedida no porque quiera impedírselo, sino que está impedida porque hay distancias geográficas, distancias culturales, distancias económicas, de entender las dinámicas sociales, políticas y culturales que tiene una versión religiosa. Viene el ejemplo: una persona que nace en el sureste mexicano, en una cultura, digamos, nativa, que habla el tojolabal, está distanciada totalmente de una persona que vive en la India, en Delhi, que vive su lengua y que vive su cultura. Pero para el New Age es posible que una persona que está arraigada en una tradición, en una lengua, en una visión, es posible abstraer los aspectos fundamentales de una religión como la hindú
y vivirlos, aunque su geografía, su cultura, sus prácticas sociales y culturales estén distanciadas. Entonces, el asunto principal del concepto holístico es que tú puedes tomar varias partes para unir el todo. Esa idea de holístico que está, digamos, en el corazón del New Age es que toma cada parte sin contemplar los aspectos fundamentales, sin comprometerse en los aspectos fundamentales, las cosas que no gustan de una religión. Por ejemplo, el hinduismo. En el hinduismo hay una sociedad de castas. La India ha sido tradicionalmente una sociedad de castas. Y esa sociedad de castas no ha desaparecido. Sigue vigente a pesar de la enorme modernización de la India. Hay una sociedad de castas y esa sociedad integra los valores sociales del hinduismo. De tal manera que una persona nace en una casta es técnicamente imposible trascender hacia otra casta. Pero de esas cosas que hay de racismo, de clasismo que hay en la India, no se habla. Lo que hay es las formas aderezadas, desvinculadas, desarticuladas, desarraigadas de la religión hindú. O en el budismo también pasa exactamente lo mismo. Hay una visión desarticulada, desarraigada de las mejores prácticas del budismo, pero las peores, las que están arraigadas a la cultura, de esas técnicamente pues no se hablan, se abstraen totalmente. Entonces, el asunto del holismo es que generalmente lo que hace es tomar las mejores partes, pero las peores decide arbitrariamente desecharlas o ignorarlas, como si una cosa fuera mejor si no tuviese todos esos conflictos que comporta. Entonces, la gran crítica que se le ha hecho al New Age es que vive esos valores desarraigados, desarticulados de sus contextos sociales, políticos y culturales. Como una persona rica en las lomas de Chapultepec o en el Pedregal o en Polanco puede decir que hace yoga como si fuese un deporte, cuando el yoga en realidad es una técnica espiritual que está unida a una práctica cultural que está asociada a las castas. El asunto es que ese holismo lo que ha permitido es desarticular esas religiones en sus peores formas, en las cosas que no gustan, en las cosas que son feas, en las cosas que son problemáticas, y quedarse con la parte buena y bonita de la experiencia religiosa. Ese es el asunto con el problema del holismo y del New Age que tanto se le critica. Pero entonces sí es más o menos adecuada esta asociación entre holismo y New Age. Totalmente, pero ahora la palabra holismo está en su semántica, está mal empleada, porque generalmente en el holismo la idea, otra vez, es como si yo quisiera conocer el hinduismo desconociendo la sociedad de castas. Si tú utilizaras la palabra holismo, es que a lo mejor conoces una parte, pero te preguntas por todas las partes para integrar el todo. No te quedas desarticulado. La idea de integración es que lo integras todo para bien y para mal. No te quedas solo con las partes y discriminas las partes que no te gustan, sino que las integras todas. Ese es en realidad el concepto de holismo, que conoces una parte, pero esa parte te lleva a conocer, digamos, todas las demás partes que están integradas a ese fragmento. Es como quedarse solo con el yoga y desconocer las enormes injusticias que hay, por ejemplo, en una sociedad de castas como la hindú. Entonces se trata de, por ejemplo, las personas que practican New Age, las invitamos a que conozcan, investiguen aquellas prácticas que están realizando, para que se dieran cuenta del panorama completo. Es que esas formas descafeinadas en realidad lo que hacen es entregarnos una caricatura que no corresponde con la realidad. Es como si tú quisieras explicar el guadalupanismo, si quisieras explicar la Virgen de Guadalupe sin la colonia, sin la conquista, sin la brutalidad, quitándole las partes feas y terribles de la conquista y de la colonia. Es como, no, pues es muy bonito el guadalupanismo, es la rosa de Guadalupe, es esa
magnificación del milagro, pero sin lo que comporta del otro lado en cuanto a la brutalidad, la ignominia, la desaparición, la muerte de los dioses nativos, la desarticulación de una forma valorativa. Esta pregunta es muy importante, sobre todo porque la versión después de la renuncia a los grandes relatos que nos ha llegado de las religiones orientales está desarticulada, está descafeinada, es parcial, nunca es real y nunca corresponde con la realidad. Por ejemplo, nos llegan las partes buenas del budismo, la meditación, el mindfulness, la conciencia plena, pero nunca se dice que la sociedad japonesa es ultranacionalista, es machista, es conservadora, es brutal en cuanto a sus relaciones afectivas, nunca se nos habla de la tasa de suicidios. O sea, esas cosas parecen desaparecer detrás de la bondad que ofrece una religión como la budista. Esas realidades en las prácticas sociales, políticas y culturales del New Age nunca aparecen, están borradas. Muy bien. ¿Concuerda con que el planteamiento anterior, bueno, sí, esa parte la podemos omitir porque ya está con la otra pregunta? Y también la siguiente pregunta era, ¿forma parte el New Age del fenómeno religioso, específicamente como sincretismo? Es que el sincretismo es complejo. O sea, el sincretismo no puedes determinarlo como categoría de forma inmediata. En realidad el sincretismo es un proceso histórico. Y en los procesos históricos, pues, hay 100 años, 150, 200 años, 300 años. Entonces es difícil decir si en el New Age hay un proceso de sincretismo. Técnicamente es imposible decirlo, porque, digamos, nos falta distancia histórica para determinar si ese proceso se dio de manera sincrética o no. Es decir, estamos en realidad en una forma muy reciente, es un proceso histórico que está iniciando, pero que no se ha terminado de consolidar. ¿Por qué? Porque los grandes proyectos de incorporación de religiones orientales o de las formas de religiosidad distintas a la nuestra, a la vida moderna, en realidad son muy recientes y técnicamente todas han fracasado. Todas siguen siendo formas parciales, edulcoradas, pertenecientes a una élite, a una clase social, a una vida en particular. Esto ocurrió, por ejemplo, en la Roma en la que nació el cristianismo. En la Roma en la que nació el cristianismo, ocurrió también en la Grecia antes de ser dominada por una federación que fue a la que perteneció Alejandro Magno. Ocurrió un momento en el que se incorporaron muchas formas distintas de espiritualidad oriental que llegaron a Grecia y que, bueno, pues están implicadas en los diálogos platónicos, en los fragmentos presocráticos, pero en realidad pues no hubo un resultado positivo de esas formas de incorporación religiosa. Es decir, el sincretismo no terminó por ocurrir. Por ejemplo, los romanos incorporaron el panteón griego, pero ya pertenecía ese panteón griego a su cultura, porque además la Magna Grecia en realidad es Sicilia. Es decir, esos dioses ya los conocían. Lo único que pasó ahí fue que los incorporaron, y al paso del tiempo esas incorporaciones en realidad fracasaron. En realidad terminó destruyendo el poco fervor religioso que quedaba entre, digamos, los pueblos, entre los distintos pueblos que construían la identidad romana y griega. Entonces es técnicamente muy difícil decir. Estamos muy cerca, en una distancia histórica muy cercana, de si, por ejemplo, las prácticas traídas de Medio Oriente a una cultura totalmente distinta,
van a lograr arraigarse y van a lograr perdurar a lo largo del tiempo. Lo más probable es que pues no lo logren, porque las experiencias anteriores que hemos tenido técnicamente todas han fracasado. Son muy pocas las referencias sincréticas que han logrado triunfar a lo largo de la historia, que han logrado sobrevivir, que han logrado perdurar. Generalmente esas estructuras terminan desapareciendo y aparecen unas nuevas que las reeditan o que tienen versiones nuevas sobre la realidad. Estamos muy cerca todavía como para decir si el New Age logró como proceso histórico triunfar. Desde una perspectiva filosófica, ¿puede admitirse que el New Age forma parte de lo que podemos reconocer como espiritual? Es que hay que primero definir qué es espiritual, porque la gran pregunta que siempre se hace y que generalmente aparece en clases es ¿qué es espiritual? Y restringiéndome a un uso no definitivo, digamos, hay una gran discusión muy amplia, pero hay una que es muy útil, que es muy práctica y que generalmente yo utilizo en mis clases, diciéndoles, bueno, aquí hay un montón de cosas que tendremos que tomar en cuenta, pero que esta definición es útil, sobre todo para quienes nunca se han adentrado al concepto y para quienes no tienen tanto conocimiento sobre religión, y que la van a encontrar en cualquier diccionario y en cualquier referente de estudio de espiritualidad. Nosotros definimos espiritualidad como el ser humano en búsqueda. Es un ser humano que emprende una búsqueda de sí mismo, que busca respuestas sobre sí mismo, que quiere encontrar sus propias respuestas. Es una persona que hace un ejercicio espiritual. Y entonces ahí hay un montón de cosas distintas, ¿no? Y todas las experiencias, hasta el psicoanálisis, la psicología, una conversación con unos amigos, o pues no sé, un desamor, un duelo, pueden ser motivos suficientes para que uno haga exploraciones espirituales. Una pregunta sobre quién soy yo, por qué me dolió tanto esta pérdida, por qué tengo este patrón de conducta, por qué me comporto de esta manera. Entonces, espiritualidad incluye muchas cosas, entre ellas las grandes preguntas en las que está incluida la religión, que esa es otra cosa que yo suelo explicar. No todos los caminos espirituales están enmarcados en la religión. Hay que distinguir una cosa y la otra. E incluso si tú mismo haces una exploración interior, como decía en el psicoanálisis o en la psicología, lo que estás haciendo no tiene nada que ver con el fenómeno religioso. Probablemente en la exploración interior tú encuentres respuestas sobre ti mismo que te empujen a una experiencia, pero no necesariamente. Entonces hay una distinción ahí. Ahora, me preguntas, ¿el New Age está relacionado con...? Claro, porque, como te decía al principio, no es tan fácil decir que en la posmodernidad hubo el fin de los grandes relatos. No es tan fácil. Como si se hubieran borrado y borrón y cuenta nueva, pues no es fácil. Exactamente. Y esas crisis generalmente lo que hacen es empujar a la gente a buscar respuestas sobre sí mismos. Entonces el New Age en realidad es una apuesta de una búsqueda distinta, fuera, digamos, de las tradiciones y de los discursos narrativos originales. Entonces, desde ahí podríamos decir que es espiritual, porque los seres humanos tenemos la necesidad de respondernos las grandes preguntas sobre nosotros mismos. Ahí puede haber respuestas espirituales religiosas o respuestas espirituales no religiosas. Yo, por ejemplo, veo el coaching como una herramienta, un instrumento de alguien que está buscando desesperadamente respuestas sobre sí mismo, o está buscando desesperadamente el éxito como una forma de vindicación personal. Y a veces en el coaching lo que te ofrecen son herramientas de espiritualidad, herramientas de conocimiento interior, y no necesariamente están
relacionadas con la religión, aunque el coaching utiliza las herramientas que la religión, sobre todo las dinámicas sectarias, que la religión utiliza para el control de masas, el control de grupos, el control del individuo, que le ofrece a la gente respuestas simples, sucintas, pero que le dan a la gente orientaciones existenciales que son fundamentales. A eso de lo sectario vamos en un momento, pero ahorita me gustaría hacer una pregunta que no está en el guión, pero que me parece muy importante. Podríamos entonces, muy a grosso modo, definir provisionalmente la espiritualidad como la capacidad de desarrollar lo introspectivo. Sí, de buscar dentro de ti mismo las respuestas. Es espiritualidad, en realidad se entiende, les digo, en los diccionarios de religión y en los diccionarios, las definiciones, generalmente esta es una definición parcial, no es una definición completa, porque las palabras nunca tienen definiciones completas, pero es útil si uno quiere entender si una persona hace una exploración interior, por qué a esa exploración se le reconoce como espiritual, porque sin estar dentro de un contexto religioso se le reconoce como espiritual. Muy bien. Y justamente la siguiente pregunta era, ¿considera que el New Age propicia el fanatismo? ¿Por qué sí o por qué no? Y si sí, ¿a qué lo podemos atribuir? Yo creo que el fanatismo no tiene que ver con el New Age, no creo que estén relacionados. Yo creo que más bien lo que ocurre con todas las experiencias que hemos conocido, religiosas y no religiosas, como decía hace un momento, y que forman parte de ese ámbito del New Age, del fracaso de los grandes relatos, o de la búsqueda de trascender al trabajo manual, a la transformación interior sin tener que dedicarse al horrible trabajo de lavar los trastes, lavar la ropa, hacer de comer y esas cosas que, bueno, pues forman parte de la vida normal. Como que la parte más importante, digamos, del New Age es otra vez la exploración interior, pero no es ella la que causa los fanatismos. O sea, los fanatismos en realidad no están provocados por el New Age. Hay otras razones distintas. El New Age es una categoría, es un concepto que utilizamos nosotros para explicarnos ciertos fenómenos de la realidad que ocurrieron después de los años 50, que siguen ocurriendo, que nos permite ver una dimensión enorme de diferencias culturales, sociales, políticas que no están arraigadas a los grandes relatos y que sí están, digamos, en la exploración de buscar la trascendencia sin hacer estas cosas que yo decía, ¿no? Manuales, sobre todo, como la transformación del ser humano liberándose por completo de la vida manual. Ahora, ¿a qué se debe el fanatismo? En algunos grupos New Age no se debe necesariamente al New Age, se debe más bien a que mucha de esa gente se radicaliza. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esos grupos, en las dinámicas sectarias, eso ocurre muchísimo. En las dinámicas sectarias, la gente encuentra reposo, la gente encuentra sentido de vida, la gente encuentra orientación existencial, pero esas orientaciones son peligrosas. Que alguien considere a un ser humano un Dios es algo peligroso, es algo o que considere a un grupo humano perfecto, es peligroso. Y esto se ha dado una y otra vez a lo largo de la historia. Y tiene que ver más que con el New Age, con la necesidad de búsqueda, más bien con los farsantes, con la enorme necesidad de la gente de explorar un sentido de vida, una vida comunitaria plena, con la identificación social, con el confort que implica pertenecer a un grupo. Digamos que hay ahí diferentes cosas que están dentro de las dinámicas sectarias, que se han explorado mucho y que, a pesar de que se han explicado, la gente sigue buscándolas, porque otra vez el fin de los grandes relatos trajo también una gran sed de orientaciones existenciales, de que la gente quiere saber a dónde va su vida,
quiénes son ellos, por qué están aquí, si van a poder o no trascender en su vida. Y esas necesidades nunca van a desaparecer. Y obviamente eso te pone en un dilema y en una, ¿cómo decirlo?, en una situación de vulnerabilidad en la que pues no distingues ya después entre lo que está bien y lo que está mal, o ya no eres capaz de abstraerte o de reírte o de hacer distancia porque crees que el líder es perfecto, porque crees que esos valores son los buenos. Ya no tienes la suficiente cordura como para poder separarte lo suficiente para darte cuenta que estás siendo víctima de un engaño y de un abuso emocional. Justamente se pierde lo espiritual, que sería entendido como lo introspectivo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y hay algo muy raro, porque una parte de lo que ocurre con las dinámicas sectarias es que la gente está buscando personalizarse, es decir, está buscando respuestas sobre sí mismo, está buscando su propia persona, y al mismo tiempo una parte de las dinámicas sectarias son la despersonalización. Es que tú te comportes de alguna manera, que estandarices tu conducta, que hables de cierta manera, que repitas ciertos códigos, que esos códigos estén acordes con tus valores, que no sepas distinguir ya después entre tú y el otro, que creas que hay una clasificación entre los perfectos y los imperfectos. Esas cosas que en realidad estás buscando para personificarte, entrando a un sistema de dinámicas sectarias, terminan por despersonalizarte. Y de hecho el fanatismo en realidad es el resultado de la despersonalización. La gente ya no se arraiga, ya no distingue entre quién es su amigo y su enemigo, ya no sabe bien quién es ella misma, ¿no? Ha incorporado tanto esos códigos que al final ya no se los cuestiona, ya no hay identificación, o sea, forma parte de la masa y al mismo tiempo está buscando personalizarse. Es un proceso que se ha estudiado mucho, sobre todo en las dinámicas sectarias. Y los códigos mismos pierden sentido también, ¿no? Totalmente, porque además la gente está buscando ser perfecta, pero no es posible en este punto. Bueno, la siguiente pregunta es, a grandes rasgos, ¿qué son? ¿Qué comparten? ¿Y en qué es una pregunta muy compleja. Es una pregunta muy compleja, muy grande, porque en qué a ver, voy otra vez. Eso lo editan, por favor. A grandes rasgos, ¿qué son? ¿Qué comparten? ¿Y en qué se diferencian el misticismo, el esoterismo y el ocultismo? ¿Y por qué estos términos son englobados en el imaginario colectivo dentro del New Age? ¿Qué tan acertada o errónea es dicha asociación? Bueno, para empezar, creo que sería bueno aclarar para empezar de dónde viene la palabra misticismo, después esoterismo y finalmente ocultismo, porque son cosas muy distintas. Misticismo viene desde la raíz, desde el griego, y se remitía a la experiencia del misterio. Y esa experiencia del misterio es algo que hemos vivido todos cotidianamente. Es otro orden de la realidad. Esta realidad que nosotros vivimos es una realidad que es homogénea, es una realidad que no cambia, que es una realidad que es siempre la misma, es repetitiva, es articulada, responde a ciertos patrones. Bueno, hasta la ciencia nos ha enseñado eso, que la naturaleza responde a ciertos patrones y que podemos incluso predecir los resultados. Esa idea de continuidad es distinta a la idea de misterio. La idea de misterio es que dentro de la continuidad hay algo que no es continuo, es algo que rompe, algo que irrumpe en el espacio y en el tiempo. Es algo distinto de la realidad, es algo diferente del orden de lo real. De ahí viene la palabra misticismo, misterio, místico, vienen de esas palabras, de esa palabra que utilizaban los griegos para referirse a las prácticas rituales que ellos hacían para
iniciar a alguien en un ritual, en un contenido religioso. Entonces, en los rituales eleusinos, por ejemplo, o en los rituales órficos, la idea es que la persona que se iniciaba iba a tener un contacto con el misterio, con otro orden de la realidad distinto al orden de la continuidad. Es decir, el misterio es que nosotros somos capaces, que nosotros tenemos la capacidad de ver ese otro orden de la realidad, de vivir ese otro orden de la realidad. De ahí viene la palabra misticismo. Ahora bien, a los iniciados, a las personas que se iniciaban en un ritual, las iniciaban con un contenido que era secreto. Nadie tenía acceso a esos rituales. Nadie sabía qué pasaba en esos rituales. Eran secretos. De tal manera que las indicaciones mágicas, las prácticas, no se registraban. Había indicaciones, pero esas indicaciones solo te decían los momentos en los que iban a ocurrir ciertas cosas en los rituales, pero no te decían exactamente qué ocurría. Porque la idea es que era un secreto, no podía decirse a voz abierta. De hecho, de eso se trataba la iniciación. Ya esas prácticas, a esos rituales, a esos secretos, la palabra que se le daba era esotéricos. Eran contenidos esotéricos, es decir, estaban dentro de aquellos que solo podían entender la iniciación. Si uno ve, por ejemplo, a los masones tienen las mismas prácticas. O sea, hay una parte pública de la masonería, sus símbolos, dónde nacieron, cómo se conformaron, pero hasta que tú no entras a un nivel de la masonería, no sabes cómo son sus prácticas y sus rituales de iniciación. Y no están registrados, o sea, los masones generalmente cambian esos rituales de iniciación. Algo muy parecido pasaba en la antigüedad griega y ha pasado a lo largo de la historia de las religiones. Entonces, ese contenido se llamaba esotérico. Solo estaba dado para los iniciados y para el sacerdote, el chamán, el brujo, aquel que tenía ese conocimiento que no era accesible a todos. Solo unos cuantos podían tener acceso a ese conocimiento, y sobre todo los iniciados. Ahora, del otro lado está lo que nosotros llamamos ocultismo. ¿Y qué es el ocultismo? Bueno, en la Edad Media, conforme fue creciendo, digamos, y consolidándose el cristianismo, muchos de los conocimientos antiguos de la magia ritual pagana, no nada más griega, sino de todos los pueblos europeos, que hasta los vikingos, que tuvieron algunas prácticas rituales, algunas prácticas mágicas que habían conservado durante mucho tiempo, los magos, los hombres de conocimiento, empezaron a registrarlos y empezaron a utilizarlos. La astrología fue uno de esos conocimientos que pertenecieron desde la antigüedad, desde los babilonios, que llegó a la Europa medieval y que en algún momento fue un conocimiento que se escondió, que se ocultó. El ocultismo en realidad nace con esos grupos de intelectuales medievales que conocen esa tradición pagana, esa tradición griega, de esos rituales, que tienen acceso a esos textos y empiezan a transmitir esos saberes. ¿Podríamos decir que son las tradiciones no monoteístas? Exactamente, pero que se conservan en un grupo de intelectuales, de sabios, exactamente, que son exactamente, exactamente. Y ahí no hay, como en los rituales, no hay iniciación, o sea, hay aprendices, hay, es más gremial. es más gremial. Okay.
En esta hay la posibilidad de iniciarse, en la otra es, como dijiste muy bien, es más gremial. Ahora, ¿se utiliza bien estos conceptos en el New Age? Por supuesto que no. ¿Están relacionados? Por supuesto que no. Para empezar, porque hoy tenemos mucho más información que hace 10 siglos sobre la naturaleza de estas prácticas. Hoy tenemos más claro a qué se referían o a qué nos referimos cuando decimos misticismo o esoterismo. Técnicamente del esoterismo no quedó nada. O sea, el esoterismo en realidad desapareció con la modernidad. Mientras más pública es la información, menos esoterismo hay. Y del otro lado, la idea de ocultismo también desapareció, porque pues técnicamente todas esas cuestiones hoy son públicas. Ya conocemos esos libros, ya tenemos esos saberes, ya se han traducido, ya tenemos acceso a ese conocimiento. Entonces, en realidad, quienes utilizan ese conocimiento para apantallar o para incorporar a gente incauta y estafarlas, pues la usan de esa manera, pero en realidad, pues técnicamente todo eso desapareció. Bueno, y también se usa mucho como por las personas que no practican el New Age, ¿no? Que como que satanizan el New Age, ¿no? Así como que ven cosas relativas al New Age y dicen, particularmente personas que tienden hacia el fanatismo religioso, ven cosas que tienden hacia el New Age y dicen, ay no, eso es ocultismo, eso es esoterismo, eso es... Sí. Claro, porque además, otra vez el New Age en realidad no pretende más que convertirse en una herramienta de conocimiento personal desarticulado de las grandes narrativas, desarticulado de las grandes narraciones antiguas. Generalmente quienes critican fuertemente el New Age pues provienen de las grandes tradiciones religiosas. Definitivamente. ¿Cómo retoma el New Age algunos principios de la filosofía hermética? ¿Se han seguido estos principios o más bien se han tergiversado? Pues como lo hemos comentado hasta ahorita, se tergiversaron completamente, han tomado parcialmente ese conocimiento, pero pues en realidad ya no estamos en ese contexto histórico, ya no pertenecemos a esa época. En realidad lo que pueden ofrecer ahí son las herramientas de conocimiento interior, que eso es lo que hacen, toman esas partes y las incorporan a sus prácticas, pero en realidad esa época desapareció. Esas prácticas, esas formas desaparecieron por completo. En realidad se incorporaron a otro ámbito de la realidad, se incorporaron a otro ámbito de la ciencia, a otro ámbito de la filosofía, a otro ámbito de la historia. En realidad, pues esos grupos, esos gremios, esos ritos de iniciación desaparecieron por completo. Nosotros ya no pertenecemos a ese tiempo, a esa época. En realidad se están construyendo nuevas formas simbólicas y pues nuevas semánticas con relación a esos símbolos, pero pues están tergiversadas de su fuente original. Eso ya lo sabemos desde hace mucho, que no tiene nada que ver. ¿Qué relación existe entre el concepto de magia que a grandes rasgos poseía la filosofía renacentista y aquello que explícitamente o no las prácticas y discursos New Age reconocen como magia o mágico? A pesar del paso de los siglos, ¿qué elementos de la tradición filosófica renacentista han favorecido la construcción del New Age? ¿En qué medida el New Age ha distorsionado o conservado dichos elementos? Primero hay que decir, y es algo que es muy importante porque se ha revisado mucho en la historiografía contemporánea, que el Renacimiento no se puede entender sin la magia. Es decir, nos hacen creer en la historiografía antigua, en la historiografía ilustrada, que el Renacimiento fue un antes y un después y que técnicamente la magia desapareció con el Renacimiento porque apareció la ciencia. No hay nada más falso. La visión, la cosmovisión de la vida y de los intelectuales del Renacimiento estaba fuertemente unida a la magia. Todos los intelectuales importantes trataron la magia.
todos, no hubo uno solo que no tocara el tema de la magia. Todos los intelectuales importantes se enfocaron en el problema de la magia. La filosofía y la magia en el Renacimiento están fuertemente unidas, no están desarticuladas. En realidad fue una historiografía, la historiografía ilustrada, una historiografía posterior, la que nos hizo ver de ese modo el Renacimiento, como si hubiese habido una ruptura y ya desapareció la magia, empezó el Renacimiento y la ciencia moderna. No fue así, en realidad fue un proceso histórico de muy largo alcance y que en realidad no terminó con la magia, sino que la llevó a otro ámbito de la realidad, a otro orden de la realidad. Es decir, el pensamiento mágico no desapareció con el Renacimiento. El Renacimiento fue sobre todo pensamiento mágico. Esa es la primera cosa que hay que entender. La segunda es que el New Age en realidad le dio una lectura incorrecta a esas formas de la magia del Renacimiento, porque otra vez la magia del Renacimiento provenía de la magia medieval. Entonces es imposible entender cómo se usó, de qué manera se creían algunas de esas cuestiones mágicas si no tienes los referentes medievales que las soportan. Entonces muchos de los símbolos y de los elementos mágicos que New Age utiliza del Renacimiento y de la magia del Renacimiento, pues son muy antiguos, están articulados a una narrativa y a un pensamiento mágico que, por supuesto, en la actualidad desapareció por completo. Mucho no se dice y no se habla de estas cosas, por ejemplo, del Renacimiento, pero todavía se curaba a la gente con cartas astrales, o no se habla de la teoría de los humores, pero todavía en el Renacimiento era afín al pensamiento científico, al pensamiento mágico y en general a la filosofía general que provenía del Renacimiento. Todo eso con la construcción social moderna técnicamente se desarticuló, porque sin la teoría de los humores, sin la visión mágica, sin los elementos y los símbolos astrológicos que se empleaban en esa época y que tenían un uso real, pues técnicamente todo eso quedó deshabilitado. En realidad esa incorporación pues otra vez está tergiversada, está cambiada, está invertida, y en realidad lo que se pretende es que esos símbolos representen otra cosa. Muy bien, por último la pregunta sería, ¿considera, y por qué, si sí o si no, que pensadores como Jung y los pertenecientes al círculo Eranos son tendientes al New Age o pioneros del New Age, o de alguna manera están relacionados con el New Age? Más bien los han relacionado, pero yo no creo que ellos mismos se consideren o que ellos hayan buscado serlo. En realidad, bueno, ahí hubo gente maravillosa, o sea, grandes intelectuales que lo que trataron fue de rescatar en el pasado, de desenterrar en el pasado esas cosas que habían quedado técnicamente desaparecidas en el discurso hegemónico. Eliade, Jung, bueno, Joseph Campbell, todos ellos, el círculo de Eranos, que fue además Pierre Hadot, todos ellos que fueron grandes intelectuales, en realidad lo que querían era hablar, entender, comprender, comunicar, investigar y dar a conocer cómo se habían construido las viejas racionalidades, cómo se habían articulado esas viejas racionalidades con las formas simbólicas, darnos a nosotros herramientas para entender nuestro mundo moderno, pero además, y eso creo que es lo más importante del círculo de Eranos, era actualizar esas formas simbólicas. Reconstruirlas, tal vez. Y decirnos, nosotros venimos de una larga tradición simbólica, de una larga tradición religiosa, que no por lo que ha ocurrido en las 2 guerras mundiales desapareció, sino que sigue en nosotros, sigue vigente.
nosotros seguimos teniendo estos símbolos, estas ideas, estas necesidades. Era más una advertencia. No pretendían convertirse en difusores de teorías descafeinadas de la antigüedad, sino de darnos a conocer que nuestras necesidades simbólicas, que nuestras necesidades humanas de respuestas estaban unidas a las preguntas del pasado, a los símbolos del pasado, a las relaciones de nuestras raíces primitivas. Es decir, que en realidad somos hijos de una eterna historia y una larga historia de formas simbólicas. Entonces el grupo de Erasmus trató como de desenterrar y de encontrar las claves de lo que somos hoy en nuestro presente, e incluso en contra de la idea de modernidad, que esa fue otra cosa que también trajo el fracaso de las dos guerras mundiales, el terrible fracaso que representaron las dos guerras mundiales, el de la revisión de la modernidad, el de la revisión de la racionalidad científico-técnica. Decir, oigan, es que no es el único modo de racionalidad, hay otros, y esas otras formas de racionalidad son muy antiguas y todavía siguen vigentes en este tiempo. Claro, el fracaso del gran mito del progreso, ¿no? Podríamos decir. Exactamente, exactamente. Y pues bueno, esto sería todo, y agradecemos enormemente al doctor Ernesto Gallardo León por su colaboración con este proyecto, así como a quienes nos ven y escuchan. Esperamos sea de su agrado y los invitamos en primer lugar a formular sus propias conclusiones de esta entrevista. En segundo lugar, a seguir investigando con un espíritu crítico y metódico acerca del tema del New Age, así como de cualquiera que sea su interés. Y por último, a mantenerse al pendiente del contenido que ofrece el Jardín de Héroes. Hasta pronto. ¿Y quién ¿Cómo estás, amiga? Ya, o sea,